Hola, buenos días y bienvenidos. Quería dar un pequeño mensaje ah, en este periodo que es difícil para todos. En mi página Acceder al Bienestar voy a proponer distintas cosas para apoyar a cada uno que lo necesita, para ponerse bien, para llevar a un estado de bienestar y desarrollar su energía. Es un periodo especial que, claro, nada más tenemos cosas que hacer para nosotros mismos, no podemos salir, entonces lo mejor es ir adentro para sanar o quitarse sus angustias, quitarse sus pensamientos negativos porque no nos sirven, aunque los tenemos no nos sirven y generan más angustia, sobre todo que los medios apoyan mucho a eso. Y además, si nos ponemos bien, positivo y con un buen estado de ánimo, vamos a ayudar a nuestro entorno, a nuestros amigos a superar este periodo que no va a ser fácil y que no está terminado aún. Yo os llamo desde Francia, yo estoy también en cuarentena en mi casa en Francia. Y la situación entre España y Francia, por lo que tengo de noticias, es igual de difícil, es igual de angustias, es igual de miedos, es igual de muertos también. Y de gente que ya intentan apoyar a los otros y que hacen lo mejor que pueden. Yo voy a hacer mi parte y entonces voy a proponer distintos ejercicios que vienen del coaching energético que practico desde años ya y que mucha gente en Barcelona ya empiezan a conocerme. Y estos ejercicios serán accesibles para todos, para practicar cuando queráis. Serán vídeos y habrán vídeos en francés y español porque voy a hacer unos vídeos igual para no hacer tantos porque no tengo los medios técnicos tanto bien para hacer todo lo que quiero. Pero y voy a hacer intercambios quizás entre franco y español para que podamos compartir sobre este tema. Pero ya tenemos que hacer subir nuestro lado positivo, nuestra energía. Eso nos ayuda mucho a desarrollar nuestras defensas naturales, a apoyar a nuestro entorno y a dejar una calma al final, una paz que nos va a llegar adentro. Eso es seguro. También voy a proponer meditaciones en línea para que los que quieren podrán acceder y practicar. Más seremos gente meditando, bajando la luz, con métodos para sanar también al mundo, a todos estos lados negativos que llevamos todos dentro de nosotros mismos, pues más vamos a crear al final, quizás llevar a crear un nuevo mundo, un mundo de relación distinta, un mundo de vista distinta. Entonces he decidido de apoyar a los que quieren de manera gratis, los que quieren apoyo de coaching, una pequeña sesión de coaching de 10-15 minutos o nada más hablar porque no saben con quién hablar o tienen cosas que decir, me pueden llamar. Tendráis mi número de teléfono francés, pero me puedes llamar por WhatsApp, podemos hacer videoconferencias, siempre poniendo una cita antes porque no podré responder sino a todos. Y también estoy continuando sesiones de coaching en línea con videoconferencia y también estoy sanando con foto a distancia. Y eso, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con un precio muy bajo, de 35 euros, por una sesión de coaching energético de 1 hora, más o menos, o por una sanación con foto que me recorre un trabajo de 7 días, más o menos, que trabajo la foto cada día.
Si queráis tener testimonios, hay muchos testimonios en mi página Facebook, podréis encontrar lo que puedo hacer. Puedo hacer bastantes cosas. Y claro, que continúo a mandar todo lo positivo que puedo al mundo desde mi lugar, pero sabéis que desde nuestro lugar de cada uno nos podemos conectar, nos podemos apoyar al nivel energético, a nivel espiritual y al nivel del pensamiento. Muy importante. Entonces, vamos a continuar, vamos a ir a ver todo eso. No dudes en contactarme si tienes un problema. Eso, estoy aquí por eso. Y eso siempre, si aún hay un problema de finanzas, de dinero, encontraremos una solución. No es, para mí no es el tema. El tema es reflexionar sobre nosotros mismos, hacer crecer nuestro ser interior, nuestro espíritu y llegar a cambiar distintas cosas y aprovechar de este periodo para introspectar un poco dentro de nosotros mismos y cambiar y llevar con más luz, más amor, más calma, más paz. Lo necesitamos en este mundo desde muchísimo tiempo. Entonces quizás es la hora de hacerlo. Bueno, os veo en otro video y un abrazo, un saludo a todos, todas, y espero que os va a llevar lo mejor posible. Y estoy con vosotros. No lo dudes. Hasta pronto.